Yo os invito a que abráis vuestra Biblia por Primera de Corintios, capítulo 1. Tenemos por delante de nosotros una iglesia que había perdido el norte. Una iglesia que se había desorientado. Mejor dicho, una iglesia que había perdido el hilo de lo que se le estaba enseñando. Eso es lo que tenemos por delante de nosotros en Primera de Corintios. Una iglesia que había perdido el hilo de lo que se le estaba enseñando. La conversación al principio iba de una forma, ocurrieron unas interrupciones en esa conversación y la iglesia perdió el hilo. Por lo tanto, a la iglesia le costó recuperar de lo que se estaba hablando. Eso significa perder el hilo. Hay una conversación. En esa conversación surgen unas interrupciones y decimos, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿De qué estamos hablando? Esta es la situación de la iglesia, hermanos. La iglesia estaba conversando bien, entendiendo bien el mensaje del evangelio que Pablo les predicó, pero de repente llegan unas interrupciones y la iglesia se encuentra perdida, ha perdido el hilo, no sabe de qué estaba hablando y empieza a desviarse del principio que se les enseñó. Así que os invito a que leáis conmigo la siguiente porción en el capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 17. Espero que con esta lectura y con esta pequeña introducción ya podamos entender de qué vamos a hablar en el día de hoy. Luego lo dividiremos, lo desglosaremos e intentaremos que la palabra de Dios traiga luz a nuestras vidas. Dice Pablo, os ruego, hermanos, atentos a esta palabra, se repite varias veces, os ruego, hermanos, estos son hermanos en la fe, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, esto es Pedro. Aquí Cefas se está refiriendo al apóstol Pedro. Yo soy de Pedro. No, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. A predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, oremos y pidamos que el Señor nos ayude a entender con claridad estas preciosas palabras que acabamos de leer. Padre, gracias, porque tú permites que tengamos aliento de vida. Señor, tú has permitido que lleguemos a este lugar. No es casualidad, Señor, no ha sido el azar, ha sido tu mano que nos ha traído a este sitio. Y nos ha traído para rendirte culto, nos ha traído para darte adoración. Tú la mereces, tú eres el protagonista. Señor, nosotros queremos ahora seguir adorándote, alabándote, glorificándote con todo nuestro corazón, como hemos cantado, poniendo atención a tus palabras. Señor, que nada en nuestra mente interrumpa que tu palabra llegue a nuestra vida con poder. Señor, quita de nuestra mente cualquier distracción. Aparta, Señor, de nosotros cualquier cosa que desvíe el mensaje poderoso que hoy tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, porque la podemos estudiar en libertad. Yo te pido, Señor, que tú intervengas a través de ella con poder y que podamos ser cada uno de nosotros transformados en esta mañana. Confiamos en ello y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Pablo les predicó el verdadero evangelio. El Espíritu Santo de Dios regeneró sus vidas, les hizo nueva criatura y ellos se arrepintieron. Creyeron y dice Hechos capítulo 18, versículo 8, que fueron bautizados. Eso ocurrió en la iglesia de Corinto. Eso ocurrió en la ciudad de Corinto.
recibieron el verdadero evangelio, Efesios capítulo 2, como hemos leído, se arrepintieron, creyeron y fueron bautizados. Incluso se nos dice que Pablo se quedó con ellos enseñándoles la palabra de Dios, no un día, no un mes, sino 18 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero el dualismo radical, esa idea que ya estaba instalada en la ciudad de Corinto, que decía que lo material es malo y perverso y lo espiritual es lo único bueno, por lo tanto podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestro cuerpo, con lo material, porque es perverso y se puede destruir, esa idea de dualismo radical que reinaba en la sociedad helena, en la sociedad griega, les hizo perder el hilo. La iglesia perdió un poco la dirección, la senda. Hermanos, los griegos en general, y recordad que los corintios eran griegos, son griegos, buscaban la iluminación de la mente. Ese era su máximo deseo. Buscaban que les iluminaran con un mensaje nuevo, sabiduría humana y buena retórica. Retórica significa el arte de poder hablar, el arte de saber escribir. Sabiduría humana y buena retórica es lo que ellos buscaban. De ahí que muchos en la sociedad y también en la iglesia, lamentablemente, fueran tras, entre comillas, aparentes maestros que pudieran ayudarles a encontrar ese conocimiento. Eso es lo que hacía la sociedad helena. Buscaba un maestro, un líder, alguien que les pudiera llevar al conocimiento supremo. Mis queridos hermanos, tenemos que saber algo muy importante. La amenaza más grande que tuvo la primera iglesia, y estamos estudiando el comienzo de la iglesia, la amenaza más peligrosa que recibió la primera iglesia no fue Roma y la cruz. No. Tampoco fue los judaizantes con la circuncisión. No. Tampoco fue la terrible persecución que hizo que muchos de ellos tuviesen que abandonar familia, casa, ciudad. No. La amenaza más peligrosa fue el gnosticismo. El gnosticismo que ya empezaba a dar la cara en Corinto. Dice la Enciclopedia Bíblica Internacional que el gnosticismo se extendió tanto a principios del tercer siglo que la mayoría de las congregaciones cristianas, atentos a estos, la mayoría de las congregaciones cristianas en todo el Imperio Romano fueron infectadas hasta cierto punto por ella. El gnosticismo fue la amenaza que verdaderamente hacía peligrar a la iglesia. Y en Corinto se estaba empezando a filtrar. Por lo tanto, lo que tenemos por delante nosotros en Primera de Corintios no es una iglesia confrontada. No es una iglesia que algunos hermanos dejaron de asistir porque no estaban de acuerdo con otros. No es una iglesia que se estaba tirando los trastos a la cabeza, que no podían hablarse, que no podían tratarse. No. Sino tenemos delante de nosotros una iglesia perdida. Una iglesia donde tenían diferentes opiniones sobre quién podía ser el mejor guía que les llevara al ansiado conocimiento. Esa era la división. División de opiniones de qué líder, qué guía me va a llevar a mí hacia la salvación. Aunque, ojo, tengo que decir que si esas diferencias de opinión continuaban, evidentemente podía eso desembocar en celos y contiendas, lo cual parecía estar al caer. Parecía estar ahí, llegando. Esas diferencias parecía que estaban ya provocando un cisma y por lo tanto Pablo dice rápidamente, nada más comenzar la carta, versículo 10, os ruego. Hermanos, estas dos palabras, ya estas dos solas palabras, nos demuestran la preocupación que el apóstol tenía por sus hermanos corintios. Os ruego. Hay una preocupación por parte del apóstol. Por eso dice, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no son palabras cualquiera, lo que está diciendo Pablo. Esta no es una frase bonita del cristianismo, una frase hecha que se utiliza al comienzo de una carta. No, hermanos, este es un llamado con poder. Es un ruego con autoridad. Os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase es muy interesante porque va hilada con el bautismo, ya lo veremos más adelante. Es una frase con autoridad, pues venía de parte de Cristo mismo.
Pablo da un golpe maestro, no sé si os estáis dando cuenta. Si alguien tenía buena retórica, ahora lo diremos, ese es Pablo. Da un golpe maestro. Demuestra que no es él quien exige, sino que es Cristo quien le está exigiendo a la iglesia y al mismo tiempo le está haciendo ver a la iglesia que no ignora su problemática, que no es ajeno a su problemática y que quiere ser de ayuda magistral. Es Cristo quien nos exige, yo estoy aquí simplemente como un instrumento para ayudaros a poder llegar a las exigencias de Cristo para vosotros. ¿Cuáles eran esas exigencias? ¿Cuál era el propósito de su ruego? Versículo 10, que os pongáis de acuerdo. Que os pongáis de acuerdo porque hay divisiones entre vosotros. Hay entre vosotros diferentes opiniones sobre quién es el mejor. ¿Quién es el líder más apropiado? ¿A quién debemos seguir? Eso debe terminar, dice Pablo. Lo cual no era nada nuevo. Esto le ocurrió al propio Señor Jesucristo en su ministerio. No sé si os acordáis, el Evangelio de Juan nos lo cuenta perfectamente, una y otra vez, capítulo 7, capítulo 9 y capítulo 10. Juan, en su Evangelio, deja claro que varios grupos sólidos de la sociedad judía, gobernantes, sacerdotes y demás, estaban divididos acerca de Cristo. O sea, tenían diferentes opiniones acerca de Cristo. Discutían entre sí en cuanto a su identidad. ¿Es un profeta? No, es la resurrección de Elías. No, es un buen rabí. Y así estaban divididos en opiniones. Eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Por eso Pablo, el autor humano de esta carta, que sabía de lo peligroso del asunto, les exhorta a hacer todo lo contrario. No os dividáis, versículo 10, sino estad enteramente, lo cual quiere decir perfectamente unidos. Esas dos palabras, enteramente unidos, es una sola palabra en el original griego. Es la palabra catartizo. Catartizo. Suena como que te van a dar un golpe. Catartizo, ¿eh? ¿Verdad? Yo lo escuché y me puse a temblar. Esto significa algo raro. Enteramente unidos es catartizo. Fijaos, esta palabra es la misma que se usa en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 19, para referirse a las redes que necesitaban ser reparadas o remendadas. Por lo tanto, Pablo está diciendo, hay que empezar a remendar, a arreglar, a unir de nuevo perfectamente eso que se ha roto, porque la red estaba a punto de romperse. El Evangelio, hermanos, estaba siendo fracturado, la red se estaba rompiendo y había que remendarla para ponerla enteramente unida. ¿Cuál era el problema? El problema es que vieron al Evangelio como una sabiduría más para poder llegar a la salvación. Error. El Evangelio no es un camino más. El Evangelio es el camino, el único camino. Y Pablo dice que o experimentaban el Evangelio, o vivían el Evangelio, o no se iban a acabar versículo 11, contiendas. O vivían el Evangelio, experimentaban el Evangelio y lo expresaban en su forma de vivir, o no se iban a acabar las contiendas. ¿Cuáles eran las contiendas? Versículo 12. Así, en realidad, en el original empieza el versículo 12. Por un lado, unos dicen, mis queridos hermanos, este versículo 12 es crucial, vital, importantísimo para entender Primera de Corintios en su conjunto. ¿Tú quieres saber de qué va Primera de Corintios? ¿Tú quieres saber el motivo por el cual Primera de Corintios fue escrita? El versículo 12 es la clave para que podamos entender por qué Primera de Corintios fue escrito. Esta es la raíz del problema que acechaba, que amenazaba a la iglesia de Corinto. El unos dicen. Ese era el problema. Había unos que decían ser y otros que decían ser. Esa era la raíz del problema. Cada uno de estos que aparecen en la lista del versículo 12 representaba para la iglesia una posibilidad de llegar al conocimiento, un camino de llegar al conocimiento. Habían adaptado la idea de fuera adentro. La habían metido dentro de la iglesia y habían pensado que cada uno de la lista representaba una posibilidad de llegar a la salvación. Para ellos, para los corintios, los de la lista eran simplemente gurús, líderes espirituales que iban a satisfacer lo que ellos necesitaban y ya.
cada uno elegía el que creía que tenía mejor mensaje. La iglesia tenía diferentes opiniones y decía, pues yo soy de este, yo soy de aquel, pues yo prefiero a este, pues yo prefiero a aquel. Incluso en esa batidora de nombres que encontramos en el versículo 12, en esa lista de nombres que aparece en el versículo 12, aparece hasta el propio Señor Jesucristo. A ese nivel habían bajado a Cristo. Al nivel de Pablo, al nivel de Pedro. Y lo peor es que, aunque se menciona a Jesús y a Pedro en la lista, para los corintios en particular, la competición más grande estaba entre Pablo y Apolos. Qué curioso. No estaba entre Cristo y otro. Estaba entre Pablo y Apolos. Se ve por la forma que Pablo luego lo destacará en los siguientes capítulos, que la competición estaba entre Pablo y Apolos. Quizás porque estos dos eran más conocidos por la iglesia al haber estado ellos más tiempo en la congregación. Al parecer, esa competición la ganó Apolos como el más elocuente. Parecía ser el que mejor retórica, el que mejor usaba las artes de hablar y de escribir, y por lo tanto ganó esa competición. Y digo competición, hermanos, porque este era un problema que tenía la iglesia. Mucho cuidado. Esta es una competición interna de la iglesia. Hay que dejar claro que Apolos y Pablo no se veían como rivales. Jamás Apolos y Pablo se presentaron a la iglesia como dos candidatos a un puesto, como rivales en el Evangelio. Todo lo contrario, tenían un gran respeto mutuo y estaban perfectamente unidos. De hecho, Pablo, en el capítulo 3, versículos 5 al 9, reconocerá que Apolos no era competencia suya, que no eran enemigos y que sus ministerios no eran incompatibles. Porque Pablo va a decir en el capítulo 3, Apolos regó lo que yo sembré. Se iguala con Apolos. Ambos estamos en esto. Ambos somos compañeros de milicia. Ambos servimos a Dios con pasión. Ambos estamos trabajando. Así debes ver a esta congregación, unida en ese sentido. Todos unánimes en pos del Evangelio. Pero ¿por qué la iglesia de Corinto lo interpretó de otra forma? ¿Por qué los corintios vieron a Pablo, a Apolos, a Pedro y a Jesús como caminos diferentes? Porque como dice Hechos capítulo 17, versículo 21, que va a estar ahí proyectado, esta es la razón. Todos los atenienses, eso se puede referir también a todos los helenos, todos los griegos, esto incluía a los corintios, todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Su máxima distracción, su pasatiempo favorito, su meta en la vida era poder discutir, hablar, saber de algo nuevo que les llevase a un conocimiento mayor y decir, ese es el camino. Uy, mira, ¿escucháis lo que dice aquel? Un momento, voy a escucharle. Uy, este camino es mejor. Esa era su distracción. Hermanos, los corintios en general se habían enamorado de la Sofía. No estoy hablando de una mujer, mucho cuidado, que aquí hay muchas Sofías. Los corintios se habían enamorado de la sabiduría. Sabiduría en griego es Sofía. Se habían enamorado de la sabiduría humana. Y la iglesia de Corinto en particular consideraba que Apolos era el que mejor representaba esa sabiduría. Los creyentes corintios quisieron llevar lo de fuera adentro de la iglesia. Y se preguntaban los hermanos dentro de la iglesia, ¿qué líder, qué Sofía será la que me pueda dar a mí el ansiado escape? ¿Qué Sofía será la que me asegure la salvación de mi alma y me diga que puedo hacer con mi cuerpo lo que me dé la gana? ¿Cuál será esa Sofía? ¿La de Pablo? ¿La de Apolos? ¿La de Cristo? ¿La de Cefas? Ellos concluyeron que el mensaje de Apolos era el que les daría ese escape del cuerpo, ese escape de la materia, la que salvaría su espíritu adquiriendo así el conocimiento que les hacía libres.
Pero hermanos, hagamos un pequeño paréntesis. Ya está bien de filosofías. Hagamos un pequeño paréntesis, volvamos un momento a la realidad y pensemos por un instante, meditemos, hagamos un ejercicio de meditación verdadera, meditemos en la palabra de Dios. ¿Cuál era el verdadero problema? ¿Lo habéis captado? Hermanos, la base de este error no era simplemente teológica, que sí. No era una base doctrinar en la que ellos fallaban, simplemente. Era un pecado. El error, la raíz, era un pecado de ego. Un pecado de egoísmo, egocentrismo, un pecado de orgullo, un pecado de ver cómo puedo yo encontrar lo que más me satisface a mí. ¿Dónde yo voy a encontrar para mí aquello que es mío y me puede satisfacer solo a mí? ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo? Una especie de salvación por obras. Ese es el horror, esa es la raíz. ¿Veis lo rápido que habían perdido el hilo de lo que oyeron al principio? ¿Veis cómo se habían desviado rápidamente de la conversación y no encontraban cómo recuperarla? Hermanos, como hemos dicho, esto es lo que verdaderamente amenazaba a la iglesia en general al principio. No solo a la iglesia de Corinto, sino a muchas iglesias amenazaba esta idea. Fijaos lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Otra iglesia, la de los Gálatas, en Gálatas 1:6. Pablo dice, me maravillo. Estoy sorprendidísimo de que tan pronto os hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En realidad no es que haya otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¡Hey! Me maravillo, me asombro que tan rápido hayáis perdido el hilo en Gálatas. Lo mismo estaba ocurriendo con los corintios. Habían perdido el hilo. Pablo está estupefacto con los corintios, perplejo, ojiplático. Nunca pensé que iba a decir yo ojiplático aquí. Pero mira, ojiplático, está sorprendidísimo por lo que estaba oyendo, por lo que estaba escuchando. No daba crédito, dice el versículo 13. No doy crédito de lo que está pasando. Y para resolverlo para solucionar el problema lo antes posible, va a darles de su propia medicina. ¿Queréis alguien con retórica? Aquí está Pablo. Vais a entender quién tiene verdaderamente una buena retórica. Les hace preguntas retóricas directas para hacerles entender lo absurdo de su conflicto. Hermanos, parece que cada pregunta en el versículo 13 es más absurda que la anterior. Si lo lees así dirás, pero Pablo, esta gente tiene un nivel, preséntate de otra manera. No. Son preguntas magistrales. Son preguntas geniales, dignas de alguien que sí tenía una buena retórica, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cada pregunta que hace Pablo exige un no por respuesta. Genial. Cada pregunta que hace el apóstol Pablo es para que ellos rotundamente digan no. En nuestros días se dice que Pablo se la estaba poniendo votando. Eso quiere decir que Pablo estaba poniendo la respuesta sencilla delante de su cara para que ellos entendiesen lo absurdo de ese pensamiento que tenían dentro de la iglesia. Dice Pablo, ¿se ha repartido a Cristo como un cromo más? Yo tengo a Pablo repetido, ¿me lo cambias por Apolos? Así lo estaban viendo. En la iglesia están los de Pablo, están los de Apolos, están los de Cefas, están los de Cristo. Es absurdo. Hermanos, ¿se puede poner a Cristo al mismo nivel que a otros? La respuesta es no. Lo peor de ese pensamiento es que hacía creer a un grupo, solo a un grupo, los de Cristo, que solo ellos lo tenían, como una exclusiva, como si fueran los únicos que verdaderamente habían entendido el mensaje. Pues bien, si para ellos Cristo era un igual, si lo habían puesto en la lista con todos los demás, entonces la siguiente pregunta de Pablo no es tan descabellada. No, sino que es brillante, es genial, es sublime. Resalta lo necio de su pensamiento. Fijaos, Pablo está diciendo, vale,
Estamos en la lista, todos, incluido Cristo. Pues bien, si Jesús es como yo, dice Pablo, si vosotros pensáis que Jesús es un igual, que es como yo, entonces, ¿pude yo ser sacrificado y así vosotros ser salvos? ¿Pude yo morir en una cruz y salvar al mundo? ¿Acaso yo soy el camino, la verdad y la vida? Pablo está preguntando a la iglesia, ¿he muerto yo por alguno de vosotros para que podáis ser salvos? Y la respuesta clara es no. Tenía que ser Jesús y solo Jesús. No podía ser otro. Ningún otro podría tomar el lugar de Jesús. Solo Él pudo conseguirlo. Solo Jesús podía tomar ese lugar. Por eso Dios envió a Jesús, porque solo Jesús podía ocupar el lugar. Esto es algo que Pedro dijo en una de sus primeras predicaciones en Hechos capítulo 4, versículo 11. Fijaos lo que dice Pedro. Es glorioso. Dice, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. Jesús es el Salvador que vosotros habéis rechazado. Pero al hacerlo ha venido a ser piedra angular, piedra principal. Él es el Mesías y en ningún otro, dice Pedro, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ni Apolos, ni Cefas, ni yo podemos ocupar el lugar que solo pudo ocupar Cristo y así perdonar todos nuestros pecados. ¿Tenía Pablo buena retórica? Oh, y tanto. ¿Quién nombra en el versículo 13? ¿Nombra a Apolos? No. ¿Nombra a Cefas? No. ¿Por qué? Porque no quiere menospreciar a ninguno de los dos. Se pone él como ejemplo. Magnífico. Y dice, cuando os bautizasteis, ¿oísteis de la persona que os bautizaba, yo os bautizo en el nombre de Cefas, de Apolos y de Pablo? La respuesta es no. Hermanos, los corintios estaban dando más importancia al que bautizaba, al líder que los metía en el agua y luego los sacaba, que a la persona que les había salvado y por la cual eran bautizados, Cristo Jesús. Todos lo sabemos, el bautismo simboliza la salvación que proclama el Evangelio. No hay imagen más clarividente, no hay imagen más cristalina para el mundo que el bautismo para mostrar el Evangelio poderoso del Señor. El bautismo dice que somos salvos por gracia. Lo hemos leído, Efesios capítulo 2. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y no por ningún conocimiento o sabiduría humana, solo por Cristo. El comentarista Gordon Fee dice algo precioso y magnífico. Ser bautizado en el nombre de alguien significa que quien se bautiza ha cambiado de lealtad. Sí, estamos diciendo que ya no pertenecemos a nadie excepto a Cristo y que se ha entregado a aquel que se nombra en el rito del bautismo. Por lo tanto, si no fueron bautizados en el nombre de Pablo, en el nombre de Cefas, en el nombre de Apolos, no podían decir, yo soy de Pablo. No podían. Fueron bautizados en el nombre de Cristo. Por lo tanto, solo podían decir, somos de Cristo. Seguimos el Evangelio de Cristo. Hermanos, el que bautiza no es importante. La persona que bautiza no es relevante. De hecho, es nadie, nada comparado con quien murió para salvarnos, nuestro Señor Jesucristo. Pablo, rápidamente, en un solo versículo, le ha dado la vuelta a la tortilla. ¿Os dais cuenta? En el versículo 12 menosprecian a Cristo poniéndolo en la lista con todos los demás y en el 13 Pablo hace así y eleva a Cristo a lo más alto. Exalta a Cristo en el lugar que merece. Por eso dice, doy gracias, que no fui yo quien os bautizó. A Pablo evidentemente no le gustaba nada que su nombre estuviese siendo utilizado de esta forma. Pero alguno bautizó, dice el versículo 14, a Crispo, este es
el oficial de la sinagoga que se convirtió, según leemos en Hechos capítulo 18, versículo 8, y a Gayo, a dos hermanos. Pero también dice el versículo 16 algo interesante, a los de la casa de Estéfanas. Esto es muy interesante en la carta, estas son detalles interesantes dentro de la carta, porque nos da a entender que mientras Pablo estaba dictando la carta, Estéfanas, que aparentemente estaba junto a Pablo mientras él dictaba esta carta a los corintios, dice, hey, no solamente a Crispo y a Gayo, a nosotros también. Por eso dice en el 16, sí, a los de Estéfanas también, pero no a muchos más. ¿Por qué? Él mismo lo responde. Porque Pablo no fue llamado a bautizar. No. Él había sido enviado, no eligió, lo vimos la semana pasada, fue enviado por voluntad de Dios. Él había sido enviado por el mismo Señor Jesucristo. Cristo con su autoridad le ordenó a principalmente dar las buenas nuevas. Todos conocéis la conversión de Pablo, ¿verdad? Él iba a Damasco a acabar con los cristianos. A Damasco. Él iba a Damasco a acabar con los creyentes. Y de camino a Damasco, el Señor Jesucristo se presenta y le salva. Tiene una conversión. Y le dice, entra en Damasco. Pronto vas a recibir una visita. Al mismo tiempo, Jesús habla con un hermano allí en Damasco, Ananías. Le dice lo siguiente, Ananías, Pablo está en la ciudad. Pablo, este Saulo que viene persiguiendo a los... Sí, él está en la ciudad, pero es uno de los nuestros. Y le dice en Hechos 9:15, Ananías, ve. ¿Por qué? Porque él, Pablo, me es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi nombre, para dar las buenas nuevas en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Jesús llamó a Pablo, envió a Pablo, le dio la autoridad a Pablo para predicar las buenas nuevas. ¿Y qué hizo Pablo? Nada más que recuperó la vista. Nada más que se puso bien. A los pocos días de este acontecimiento con Ananías, dice Hechos 9:20, que enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. No se puso a bautizar, se puso a decir que en Jesús y solo en Jesús hay salvación, que en Jesús hay buenas nuevas de gran gozo. Hermanos, Pablo era uno de esos elegidos de los que habla el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Pablo no bautizó a ninguno porque su llamado principal fue predicar las buenas nuevas del Evangelio. Pero lamentablemente parecía que la meta de estos corintios había cambiado. Triste. Habían sido influenciados por las corrientes de la época. Habían sido influenciados por lo que se decía afuera. Y ahora buscaban la sabiduría, pero no la sabiduría de Dios, sino la sabiduría que sonara mejor de todas las sabidurías. La sabiduría que sonase mejor de todas las posibilidades que había. Y Pablo les afirma, les confirma con rotundidad y firmeza que su interés no debe estar en sabidurías humanas, sino en el Evangelio. Solo en el Evangelio. En el mensaje de la cruz de Cristo. Hermanos, Pablo no está despreciando el bautismo. No está diciendo que el bautismo es nada. Solo está dejando claro que lo único que salva es el Evangelio de Jesucristo. Lo que salva es la obra eficaz del Espíritu Santo en la vida del pecador arrepentido. Lo que ha salvado nuestras vidas es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, y entonces nos hemos arrepentido al entender que somos pecadores y que necesitamos perdón. Es una obra del Espíritu Santo que ocurre en la persona cuando oye y entiende la predicación de la cruz. Y el poder entonces de la cruz se hace efectivo. Cuando una persona oye el Evangelio y es salvada por Cristo, el poder de la cruz se activa. ¿Y qué ocurre? Esa persona es reconciliada con Dios a través de Cristo y ahora puede andar en el Espíritu. Ahora puede andar en el poder del Espíritu. Este es el Evangelio.
que Pablo predicaba. Y fijaos, no lo predicó, versículo 17, con palabras elocuentes. ¿Esto qué quiere decir? Que no lo predicó como muchos hablaban en esa época, con una buena retórica, como sofisticados. No. No lo hizo para que ellos no cayeran en el error que estaban cayendo. Ahora entendemos por qué Pablo les predicó de otra forma. ¿Por qué a estos no les predicó con palabras elocuentes? Porque ellos estaban cayendo en el error de creer que el mensaje de Pablo pudiese ser una nueva sabiduría, una nueva filosofía. Por eso Pablo no cae en ese error. De hecho, si seguimos leyendo, no lo vamos a hacer, lo haremos la semana que viene, Pablo está a punto de afirmarles que la sabiduría divina de la cruz es muy, infinitamente superior a la simple sabiduría humana en la que los gnósticos ponían su confianza. Hermanos, Pablo no tuvo un campo fácil. Pablo estaba jugando en Getafe, para aquellos que me entienden. No es un campo fácil. El césped no está bien cortado y el balón no se mueve con facilidad. No. Pablo no estaba en un sitio fácil. El gran desafío de Pablo era predicar en Corinto, un lugar sofisticado, podríamos decir, un lugar de un nivel intelectual elevadísimo, donde la retórica lo era todo. Era un gran desafío para el apóstol Pablo. ¿Y qué decide hacer él? ¿Qué mensaje utiliza Pablo? La cruz. Todo el mundo hablando de filosofías, con buenas palabras, y Pablo viene y dice, Cristo Jesús es el Mesías prometido, quien hace poco murió en una cruz, pero al tercer día resucitó. Y todo aquel que crea en él obtendrá vida eterna. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Ese es el mensaje que Pablo utilizó. Por eso, hermanos, no podemos terminar de otra forma. Podemos perder el hilo rápidamente. Y muchos de nosotros pensamos, sí, claro, esto ocurre al principio del cristianismo. Hemos oído el mensaje del Evangelio, todavía no hemos sido discipulados y ocurre que nos podemos desviar un poco hacia acá, hacia allá. Eso ocurre al principio. No. Los cristianos podemos perder el hilo en cualquier momento. De hecho, he oído de muchos de vosotros que tenéis amigos, conocidos, familiares, que ahora parecen estar en el Evangelio, pero no, están un pelín desviados. Han perdido el hilo. Hermanos, podemos perder el hilo poniendo la mirada más en el hombre que en Cristo. Cuando nuestros ojos se fijan en los hombres y dejamos de poner la mirada en Cristo, empezamos a dividirnos y a desviarnos. Cuando nosotros ponemos más la mirada en el predicador, en el maestro, en la retórica, que en el verdadero evangelio y que en el verdadero Salvador, estamos en peligro. Estamos cometiendo un grave error. Es triste oír cómo iglesias experimentan cosas como estas. Como iglesias que parecen estar en la verdad, pero están desviándose hacia algo muy peligroso. Hay congregaciones, grupos ecuménicos, movimientos nuevos que no quieren compromisos, que se están quedando desligados de manera voluntaria. Pues dicen, aseguran que solo ellos son la única iglesia de Cristo. Hermanos, esto no es solo triste, sino que es digno de arrepentimiento. Esto no es una mala noticia. Esto es algo que la iglesia debe arrepentirse de ello. La solución que Dios propone, la bendita solución de Dios es lo que Pablo escribe aquí. La predicación de la cruz está por encima de cualquier pensamiento o idea humana. Nosotros somos lo que creemos en la predicación de la cruz. Aquí nosotros predicamos la cruz de Cristo. Y si en algún momento, desde aquí o desde cualquier otro sitio, nosotros intentamos transmitir un mensaje diferente, sea anatema. Como Pablo le dijo a los Gálatas. Sea maldito. Solo en Cristo hay salvación. Solo Él puede llevarte y darte la vida eterna. Solo Él es el libertador. No hay otro.
No podemos seguir a Iván, a Pepe o a otro hombre. Nosotros somos seguidores de Cristo. Iglesia, sigamos firmes, perseverantes en nuestra fe y confianza del Señor Jesucristo. No perdamos el hilo. Es bueno que nosotros oigamos que Cristo es el único camino. Es bueno que nosotros oigamos que a Jesús y solo a Jesús debemos seguir. Yo espero que tú te animes con la palabra de Dios hoy, que ella te impulse en tu día a día a seguir a Cristo y solo a Cristo. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra preciosa que nos anima, que nos recuerda, Señor, qué verdad es que somos olvidadizos. Qué verdad es lo que dijo Jesús, haced esto en memoria de mí. Señor, debemos recordar cada instante, cada vez que nos reunamos, que somos cristianos, seguidores de Cristo. Ayúdanos, Señor, a no perder el hilo, a no perder la corriente. Señor, ayúdanos a no ser como flor que arrebata el viento, una hoja que se la lleva el viento por doquier cuando viene otro pensamiento, otra idea. Señor, ayúdanos a estar firmes en la verdad. Padre, bendice a esta iglesia, que podamos mantener la mirada en ti y seguir la senda que tú has marcado para nosotros. Muchas gracias por Jesús, que no solamente es nuestro Salvador, sino es aquel que empezó una obra en nosotros y la va a perfeccionar día a día hasta su llegada. Confiamos en eso, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. Bendice a esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.